Paz y bien, Fray Volantino. Paz y bien. ¿Nos podrías decir cómo obtener la grande gracia para comprender la voluntad de Dios? Sí. Aquí tenemos a la Virgen de la Alta Gracia de República Dominicana, que puede interceder para nosotros, para que podamos decir las cosas justas según Jesús y según la Iglesia, para que todos aquellos que buscan la voluntad de Dios puedan obtener la alta gracia por excelencia, que es aquella en comprender la voluntad de Dios. Pues iniciemos de aquel que nos revela todas las cosas, por cuanto concierne a nuestra salvación, el camino hacia ella, que es a través de la cual debemos comprender la voluntad de Dios, para después llegar a la salvación, la muerte en cruz y la resurrección. Jesús dice, busquen y encontrarán. Pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. Muchos buscan, piden, pero no obtienen. Tocan y no se abre nada. Porque, como digo a menudo, si uno solo lee un paso del Evangelio y no lee el Evangelio en su complejidad, y no trata de vivirlo, no podrá comprender. Pues el Evangelio de San Juan parece que sea el Evangelio de las explicaciones más profundas, por las tantas veces que hemos visto. En este caso, Jesús en Lucas nos dice, busquen y encontrarán. Pidan y se les dará. El pedir, habíamos dicho que muchos piden pero no obtienen. ¿Por qué? Porque Jesús en el Evangelio de San Juan dice, si permanecerán en mí y mis palabras permanecerán en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Pero ¿cómo hacemos para permanecer en Cristo? San Juan nos lo explica. El discípulo del amor, el que metía la cabeza en el pecho, en el corazón de Jesús, tratando de escuchar qué cosa va al corazón de las cosas, el corazón que es el corazón de Jesús. San Juan dice, quien dice de permanecer en Cristo debe comportarse como Él se ha comportado. Entonces, si nosotros nos esforzamos en comportarnos como Cristo se ha comportado, si nosotros trataremos de permanecer en Cristo en este modo, y las palabras de Jesús permanecen en nosotros, pues nosotros nos convertiremos hacia esta dirección, hacia la imitación de Jesús, y según lo que nos ha dicho Jesús, nosotros pediremos cualquier cosa, especialmente la alta gracia por excelencia, de comprender la voluntad de Dios, de ponerla en práctica, y la obtendremos. Y como cualquier día atrás tú nos hacías notar en la oración que te había tocado en el oficio de las lecturas, el paso de Isaías, conviértanse, y si quieren pedir, pidan, o viceversa. Si quieren pedir, pidan, pero conviértanse. Entonces, es una invitación a la conversión. Uno pudiera decir, pero yo me equivoco siempre. Pues no te equivoques más, y trata de no equivocarte más. Y si te equivocas, confiésate con todo el corazón. Y el Señor te perdonará, te meterá nuevamente en la gracia y la condición para buscar en este modo la voluntad de Dios. Y entonces se podrá realizar aquel paso de Jesús que dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. En este sentido, antes de la vida eterna, nos dará la corona de la alta gracia, de comprender la voluntad de Dios, para después poder morir clavados en esta, para después resucitar gloriosos y entrar en la vida eterna, sin ningún miedo, pues sin ningún temor de habernos equivocado. Les deseo un buen camino hacia la verdad de lo que dice Jesús y hacia la alta gracia, que María intercede para comprender realmente cómo hacer la cosa más importante, que es aquella de comprender y meter en práctica la voluntad de Dios. Jesús también dice, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha mandado a llevar a cabo su obra. Cada uno de nosotros tenemos una obra por cumplir en Jesús. Cumplémosla. Habremos dado al blanco sobre lo que Dios quiere de nosotros en esta breve existencia. Paz y bien.